cómo en el caso específico se hacen las coordinaciones, las reuniones que se realizan entre uno de estos que intervienen, el señor José Rafael Arriaga, en las escuchas siempre como Rafita, con Toledo Paz, y que acude a Corporación Farmaclínicas y allá sostiene reuniones con este señor Alejandro Toledo. Reuniones que involucran a operadores y proveedores. El caso del señor Juan Pablo Muralles, igualmente, que está vinculado, igualmente operador, pero es también un proveedor vinculado a las empresas Meprocer, Prince y Medellín, las dos primeras ubicadas en Misco y la tercera en la zona 10, empresas que figuran como proveedoras del ICS y que igualmente en todo el trabajo que se desarrolló durante estos meses se fue documentando de qué manera las relaciones que establecía con los otros operadores y con funcionarios del ICS y proveedores se llegaba a la definición de eventos específicos de adquisición de medicamentos. Así constatamos, por ejemplo, cuando se organiza el evento para la adquisición de 47.000 cápsulas de lansoprazol. Luego, como un evento que se anula, la pretensión es para poder adjudicar a otro de los que está interesados en el, digamos, de los partícipes en esta cadena de corrupción. En fin, ¿de qué forma la actividad desarrollada por Juan Pablo Muralles cumple finalmente los objetivos de la organización, que llega inclusive hasta darle prebendas, beneficios a médicos, adquiriendo para ellos tiquetes aéreos, patrocinan eventos médicos, se hace el manejo de productos o interviene junto con otro de los operadores en la apertura de una unidad en Gerona o el nombramiento de personal en el ICS. Se documentan estas reuniones entre los operadores Toledo y Muralles, y el tercer operador, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, que está vinculado a las droguerías Colón y a Evolución Farmacéutica y Savia Pharma, que igualmente figuran como proveedoras del ICS. También respecto de él documentamos, como con los otros dos operadores, las relaciones existentes entre ellos y con funcionarios centrales y periféricos del ICS, así como con proveedores, e igualmente de algunos eventos específicos. Por ejemplo, el concertado con Gustavo Castillo, funcionario de infectología del ICS, con quien se reúne y luego también conviniendo con Muralles y Alejos, convienen en que se promocione con los infectólogos
un producto denominado ceftriaxona sulbactam, que efectivamente en el proceso que luego verificamos en Guatecompras tiene concreción. Relaciones documentadas del señor Toledo con el señor Alejos, de relaciones con Hugo Navas también para adquisición específica de medicamentos. Pero no solo promueve su propia oferta, sino también la de otros proveedores, como en el caso de Mateo Ramazzini Menéndez, que también logramos documentar plenamente cómo se produce una acción en favor de este proveedor de parte del operador Alejos. Que hay también contrataciones con Evolución Farmacéutica, de nombre comercial Evofarma, Evolución Farmacéutica, conocida como Evofarma. Algo que nos llamó la atención, que el historial de contrataciones con el Estado de Evofarma particularmente se produce entre los años 2014 y 2015 y le ha vendido a Lix productos por casi 20 millones de quetzales en este periodo de tiempo. Hay otra modalidad, empresas del mismo señor Alejos que participan conjuntamente en algunos eventos de adquisición, como tener asegurado que en todo caso va a ser una de las empresas la beneficiaria, llegando al extremo que empresas vinculadas con él participan en el mismo evento e inclusive ofreciendo el mismo precio de venta del producto farmacéutico. Definimos de qué manera se establecía el vínculo entre las empresas para poder llegar a la afirmación inequívoca que hacemos ahora, que estas mencionadas anteriormente están en la órbita de control del señor Alejos Cámbara. También las relaciones del señor Alejos con instancias superiores del ICS, relaciones que hemos venido acreditando, por ejemplo, con el expresidente del Seguro Social, el señor Juan de Dios Rodríguez López, o que él mismo realiza visitas promocionando un determinado medicamento. Participación en actividades de asignación, control y distribución de comisiones indebidas a funcionarios del ICS, manipulación de procesos licitatorios, control financiero de empresas paralelas, sobre lo cual se han identificado puntos de operación estratégico, como uno particularmente de la droguería Colón, otro en el edificio Portal del Bosque y un tercero de Evofarma. Con todo esto entonces llegamos a la identificación de 13 integrantes de la estructura, sin perjuicio de que en el curso de las investigaciones ampliemos esa identificación de los miembros de la estructura, de los cuales 11 fueron capturados en la mañana de hoy y a quienes se les imputará
los delitos que, como aparece indicado en la presentación, el director del Hospital de Enfermedades Generales, Roberto Francisco Estrada Morales, a quien se le imputará asociación ilícita y cohecho pasivo; Carlos Enrique Palma Carranza, director del Hospital Juan José Arévalo, asociación ilícita y cohecho pasivo; Marcelo Noguera Sagastume, jefe de la unidad financiera del Juan José Arévalo, también asociación ilícita y cohecho pasivo; Carlos Rodolfo Salvatierra, director de la unidad periférica, asociación ilícita y cohecho pasivo; José Rafael Arriaga Fuentes, que es proveedor, asociación ilícita y cohecho activo; José Rodolfo Barrientos, que también es otro proveedor, asociación ilícita y tráfico de influencias; César Estuardo Hernández, médico de la unidad de oncología, asociación ilícita y cohecho pasivo; Mateo Estuardo Ramazzini, que es también proveedor, asociación ilícita y tráfico de influencias; Hugo René Navas Bonilla, director de Policlínica, asociación ilícita y cohecho pasivo; Alejandro Enrique Toledo Paz, operador y proveedor, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo; Juan Pablo Muralles Morán, también operador y proveedor, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo. Y no se han ejecutado las órdenes de captura respecto de Gustavo Adolfo Castillo y de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien también debe ser vinculado a esta investigación por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. Muy buenas tardes, señora Fiscal General, comisionado, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, pues en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, a través de unidades especiales, se empeñaron más de 280 agentes de la Policía Nacional Civil, 40 patrullas, esto con el objeto de dar cumplimiento a 13 órdenes de aprehensión giradas en contra de las personas ya relacionadas. Para el efecto se ejecutaron 24 allanamientos y 7 inspecciones, dando como resultado pues las 11 órdenes de aprehensión ya debidamente notificadas por Policía Nacional Civil y Ministerio Público, las cuales fueron relacionadas ya por el señor comisionado, quedando pendientes 2 órdenes de aprehensión dentro del presente caso. Cabe mencionar que desde hora de la mañana, cuando ya se tenía conocimiento, la señora ministra de Gobernación ordenó, en coordinación con la Fiscalía Especial, pues dar con la ubicación específicamente del señor Gustavo Alejos. De esa cuenta se coordinó con la Dirección General de Aeronáutica Civil a efecto de establecer la posibilidad de que la persona pudiera abandonar el país, y se aseguraron ciertas áreas y se están haciendo hasta el momento algunas inspecciones en algunos de los hangares. Únicamente, gracias. Queda el tiempo para los representantes de los medios de comunicación en cuanto a las preguntas que quieran realizar con respecto a este caso, e iniciamos con Evelyn Boche de El Periódico. Hola, buenas. ¿Podrían cuantificar el monto de los contratos con los que se favorecieron las farmacéuticas vinculadas al señor Gustavo Alejos, y también cuánto fue lo que él habría erogado en concepto de sobornos para obtener esas adjudicaciones? Gracias. En este momento estamos en el análisis de las negociaciones que se realizaron, pero podemos pensar en que hubo negociación a través del portal de Guatecompras de un evento diario. Continuamos. Lo que tenemos documentado es de noviembre del año 2014 a abril del año 2015. Gracias, Evelyn. Continuamos con Rosana Delgado de Vea Canal.
Buena tarde. ¿Desde cuándo estaba operando esta banda en el ICS? Podría llamarse así. ¿Y cuánto sería el monto económico que se podrían haber financiado durante este tiempo que operaron? Es la misma respuesta a la pregunta anterior. Tenemos documentado de noviembre del 2014 a abril del año 2015 y los analistas financieros del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala están en el análisis en relación a montos. Muchas gracias. Seguimos con Sonia Pérez de APE. Gracias. Tal vez para hablar un poquito de los pacientes. Usted, comisionado, decía que se cambiaban y se variaban productos médicos. Mi pregunta es sobre los pacientes. ¿Se tienen datos específicos si se le afectó en la salud, en la vida, a alguno de los pacientes que fueron, que se les vendió este tipo de medicina? Y la otra pregunta es, si este señor funcionaba, si esta estructura funcionaba de esa forma, obviamente tiene que alcanzar hasta niveles máximos como ministros de salud o exministros de salud. ¿Ya hay algún exministro de salud vinculado a esto? Gracias. Realmente no tenemos un estudio desde la perspectiva de los pacientes que creo que es también necesario realizar. ¿De qué manera variaciones en prescripción médica con fines comerciales puede incidir en ese tema específicamente? Decía al principio que el tema de la salud fue uno de los que definimos en la comisión para aportar nuestra experiencia investigativa al Ministerio Público y definir entonces dentro de la CICIG como una de las líneas de investigación que, por lo tanto, tiene definido una unidad investigativa en la comisión. Eso significa, como lo decía al principio, que este es apenas uno de los eventos de corrupción en el área de la salud, pero que continuamos, hay muchas otras investigaciones que simultáneamente se vienen adelantando. Tenemos todo el propósito de profundizar lo más posible en la corrupción en el sistema de salud, y cuando tengamos los resultados, otros resultados adicionales, iremos presentando a quienes están comprometidos en cada uno de esos eventos. Seguimos con Wendy Sandoval de Siglo XXI. Perdón, no me respondió la parte de los ministros, si hay algún ministro vinculado. Precisamente, eso fue lo que respondí. En la medida en que vamos identificando con el grado de compromiso que nosotros siempre nos hemos impuesto como una exigencia para presentar los casos ante los jueces, los iremos presentando. Lo que afirmo es, el tema de salud es un tema de preocupación fundamental en la actividad investigativa que venimos adelantando, MP, sí. Por lo tanto, hay muchas personas todavía que están sometidas a investigación, muchos eventos que estamos tratando de verificar, de corroborar suficientemente, y que, lo cual no excluye precisamente otros altos funcionarios del Estado, pero que en el momento en que tengamos la prueba que nosotros nos imponemos como exigencia para solicitar a los jueces órdenes de captura y presentar los casos ante los jueces, así lo haremos entonces en su oportunidad. Muchas gracias. Seguimos con Wendy Sandoval de Siglo XXI. Buenas tardes. Muchos de los contratos de medicamentos no son firmados solamente por el ICS, sino que también se necesita la aprobación del Ministerio de Salud y en parte del Hospital Militar. También se expande la investigación al sistema hospitalario y en este caso también a medicina militar, o solamente se queda en ICS. Lo que pretendemos es abarcar todo el sistema de salud, todo. Continuamos.
Julio Hernández, de TN23. Sí, respecto a la directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que se encuentra pues detenida, quisiéramos conocer si ellos se encontraban relacionados directamente con esta estructura que hoy nos han dado a conocer en esta conferencia. Es parte del proceso de investigación, especialmente a partir de los diversos allanamientos realizados esta mañana, en los que hemos incautado material que va a ser analizado para establecer la participación de otros funcionarios, de tal manera que no podemos descartar nada. Glenda Sánchez, de Prensa Libre. Buenos días. Si dentro de las investigaciones preliminares se puede determinar si los medicamentos de estas farmacéuticas eran alterados cuando eran vendidos, es la primera pregunta. Y luego, si se confirma directamente ya la solicitud de arraigo contra Gustavo Alejos. En este momento no podemos afirmar o negar si los medicamentos estaban o no alterados. Será también parte del proceso de investigación si se considera necesario. Y en relación al señor Alejos, efectivamente se obtuvo el arraigo el día de hoy. Continuamos, por favor. Jorge Esquivel, de Canal Antigua. Tal vez ya dieron la información, pero solo para que nos expliquen por qué razón no se ha capturado el señor Alejos. Gracias. En los allanamientos realizados el día de hoy, no se le localizó a él en su casa de habitación. Tenemos conocimiento que salió para un gimnasio y luego del gimnasio desapareció, de tal manera que continuamos en la búsqueda correspondiente. Adrián Soto, de Telediario. Buenas tardes. Solamente para reforzar esta pregunta, ¿no se cree que de parte del Ministerio Público o de alguna otra institución que participa en estos operativos haya cierta fuga de información, de tal manera que no se logró dar con Gustavo Alejos, siendo él también un empresario, como también en algunas otras ocasiones ha ocurrido con la línea, y hasta podría asemejarse el caso con Juan Carlos Monzón, que también huyó en algún momento y no se sabía el paradero de él? Gracias. Confiamos en que no sea producto de filtración, que no hubiéramos encontrado al señor Alejos esta mañana. Había varios sitios cubiertos. Lo que menciona la señora fiscal del gimnasio era algo que también se tenía en el conocimiento de la rutina del señor Alejos, de manera que al no encontrarlo en la casa se desplazaron uno de los grupos al gimnasio para verificar su presencia allí. Simultáneamente se estaban realizando operativos en otro lugar donde se tenía noticia podría encontrarse. Entonces, lo que nosotros naturalmente aspiramos es que no sea producto de filtración. Hemos mantenido investigaciones como se ha visto hasta el momento, investigaciones con mucha reserva, que solo el día en que se producen los operativos se conoce acerca de la investigación específica, y no tenemos, en la información de la que disponemos, no tenemos ningún dato que nos permita suponer que se deba a filtración de información. Estamos para continuar en tareas de ubicación. Se está haciendo todo lo posible por lograr ejecutar esa orden de captura, de manera que continuamos con la actividad. Hay otras personas también, como se mencionaba, que tampoco fueron ubicadas en el día de hoy, no obstante que en las labores de verificación adelantadas en los días precedentes se había confirmado la presencia en determinados lugares. Lo que también ya en la sospecha que se revela en la pregunta, que probablemente por tratarse de un gran empresario pueda tener una mayor influencia, hay por lo menos otras dos personas, otra persona que no pudo ser capturada, sin embargo no tiene el nivel de influencia que tendría el señor Alejos. Seguimos. Ana Lucía Castillo, de Guatevisión.
Sí, muy buena tarde. Mi pregunta es con respecto a si continuaron con las investigaciones sobre el paradero del dinero que recibía Gustavo Alejos y si en algún momento se llegó a vincular con financiamiento partidista. Esta es una parte de la investigación que tiene que ver exclusivamente con lo que hemos presentado, es decir, con esta cadena de corrupción en la provisión de medicamentos al ICS. Hay, y que ha quedado en las respuestas a preguntas anteriores, hay otras situaciones irregulares en provisión de medicamentos a otras instituciones del Estado. Hay otras actuaciones de algunas de estas personas que hemos mencionado en el día de hoy relacionadas con otros hechos. Todo eso es objeto de investigación, continúa siendo objeto de investigación. Continuamos. Grecia Ortiz, de La Hora.